Vamos a orar, vamos a levantar nuestra voz, nuestro corazón una vez más al Señor para pedir de su auxilio. Amén. Ponemos las diferentes necesidades delante de la presencia del Señor y le rogamos al Padre que nos hable en esta noche. Padre, en esta noche te damos gracias porque has sido bueno. ¿Qué más podemos decir, Señor, sino solamente decirte gracias? Porque has sido maravilloso, has sido clemente, has sido, Señor amado, misericordioso. Has tenido el cuidado de nosotros, de los nuestros. Y por eso nosotros estamos agradecidos en esta noche, en esta oportunidad que tú nos das de poder estar en este lugar, Señor, para poder cantarte, alabarte, adorarte, Señor, poder buscar tu rostro un momento conjuntamente con nuestros hermanos y poder, Señor, propiciar un lugar de un ambiente de alabanza donde tú habitas, un ambiente de adoración donde tú habitas. Y por eso en esta noche estamos agradecidos por tu presencia. Háblanos, por favor, que esta palabra pueda quedar grabada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el primer libro de Corintios, en su capítulo 10 y en su versículo 5. Hoy quiero hablar un temita, hermano, a ver si nos da tiempo. Quiero hablarles un poquito sobre el tema, hermano, de que el pecado puede derribar. Entonces dice la palabra que el ladrón no viene, que el enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Y creo yo que lo que el enemigo quiere hoy más que nunca es destruir. Y destruir no empezando, hermano, con relaciones familiares, relaciones matrimoniales, relaciones, etcétera. Lo primero que el enemigo quiere destruir es nuestra comunión con el Señor. Porque si nos rompe o nos destruye eso, hermanos, ¿qué tenemos? No tenemos nada. Entonces, hermano, yo quiero hablarles en esta noche sobre un grupo de gente que fue derribada por el pecado. Y la palabra misma vamos a leer que dice que eso se escribió y eso pasó y se dejó constancia para que nosotros pudiéramos aprender. Y dice el versículo 5, hermano, 1 Corintios capítulo 10, en su versículo 5, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice: sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Otras versiones dice: cayeron en pecado. Es interesante ver, hermano, que el apóstol Pablo aquí está haciendo referencia, hermano, a la salida, y está hablando del pueblo de Israel. Es interesante entonces, hermano, porque si usted lee todo el capítulo, vamos a ir tratando la manera de entresacar algunas cositas aquí, y esto nos está hablando del pueblo de Israel. Está hablando de que todo lo que pasó al pueblo de Israel es una figura para nuestra vida en este tiempo, y que nosotros tenemos que dar un vistazo, si usted quiere, atrás a todos los acontecimientos que el pueblo de Israel hizo, porque muy parecido es nuestro caminar, o muy igual es nuestro caminar. Y entonces aquí podemos ver cómo el Señor, hermano, es un Dios lento para la ira, pero hay ira. Se activa en un momento dado la ira. El castigo se activa. Vamos a leer que solo en un día cayeron más de 23,000, dice. Imagínese, hermano. Entonces está hablando el apóstol Pablo y dice: sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos. Y eso está hablando, hermano, de la mayoría del pueblo de Israel, del pueblo que salió, hermano, de Egipto. Fue sin duda alguna, uno dice que fueron solo 600,000 hombres a pie, dice. Muchos creen que eran más de 3 millones de gentes. Era un mundo de gente, era una nación prácticamente, que salió, hermano, que el Señor la libertó porque había un propósito. Y el propósito era su libertad, y que esa libertad la pudieran disfrutar ni siquiera en el desierto. Que esa libertad la pudieran, hermano, disfrutar en una tierra prometida,
en una tierra, y cuando habla de prometida, es una tierra que fue preparada para que el pueblo de Dios, al llegar a ese lugar, no llegara a trabajar. Imagínense, hermano, cuántos 40 años estuvieron ellos en el desierto. Y en esos 40 años, hermano, estuvieron los habitantes de Canaán preparando, y ellos cosechaban, y ellos hacían esto, hacían sembradíos, se habían frutas, habían verduras, se habían tantas cosas, pero no sabían que ellos realmente estaban preparando una tierra para un pueblo que el Dios de la gloria había amado y había libertado. Amén. Entonces me llama la atención, hermano, ¿quiénes fueron los que cayeron en el desierto? Porque aquí dice que una gran mayoría el Señor se desagradó, y por tal razón quedaron postrados en el desierto. Pero, hermano, si el Señor estuvo, yo me ponía a pensar hoy en la tarde, que trataba la manera de estudiar un ratito, hermano, la palabra, y yo podía ver, si el Señor preparó una tierra tan grande, una tierra tan fructífera, si el Señor hizo tantos portentos y milagros, hermano, en el momento del que el pueblo de Israel saliera de la tierra de donde estaba, hermano, en esclavitud, no era para que murieran en el desierto. Entonces, ¿qué pasó? Sin duda alguna, hermano, hubieron ciertas circunstancias, hermano, que propiciaron, y eso es lo que vamos a tratar, la manera de ver. Entonces, ¿quiénes fueron los que cayeron? Entonces yo me ponía a pensar, hermano, y si usted se da cuenta, y si abre su Biblia, en el versículo 1, hermano, del mismo verso del capítulo que estamos leyendo, del capítulo 10, dice la palabra: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Bueno, entonces, ¿quiénes fueron los que cayeron? Mire, qué características, porque si la palabra más adelante vamos a leer que es una figura, que es una sombra para lo que nos puede pasar hoy. Entonces no somos de los hombres, no debemos de ser de hombres y mujeres que solo porque creemos que ya somos salvos, ya nos creamos en la tierra prometida. Estamos pasando un desierto, y en ese desierto nosotros podemos, oiga, hermano, el hombre hoy corre el peligro de quedar postrado en el desierto. Y solo hay una razón, y al final la razón es que desagrade uno al Señor. Entonces, para hacer una pequeña referencia, hermano, ¿quiénes fueron los que cayeron en Egipto? ¿Quiénes fueron los que perecieron en el desierto? ¿Quiénes fueron los que murieron en el desierto? En primera instancia yo puedo ver que fueron los salvos de Egipto. ¿Sí? En el desierto solamente iban los salvos, los que fueron salvados, los que fueron liberados. Usted dice amén. La palabra dice que fueron hermanos libres, fueron salvados de Egipto y empezaron a caminar. Pero esos mismos que salieron y que vieron los portentos y que vieron los milagros y que vieron la mano poderosa del Señor, ellos fueron los que quedaron postrados. Entonces, mire, yo podía ver hoy en la tarde, lo primero es que fueron los salvos. Oiga, cuidado. Entonces, el ser salvo hoy no me garantiza que yo esté en la tierra prometida, que esté ya en el cielo. ¿Sí? Por fe somos salvos. El justo con dificultad se salva, dice. Amén. Y nosotros, hermano, tenemos que estar buscando al Señor para llegar a ser dignos de escapar, de ser salvados. O sea, hoy nosotros creemos que somos salvos, pero estamos en el proceso de guardarnos para realmente ser salvados. Entonces, mire qué interesante. Lo primero que habla la palabra son los salvos. ¿Sí? Segundo, ¿quiénes eran los que quedaron postrados en el desierto? Amén. Dice que fueron los que fueron bautizados. Hermano Marco, si quieres ábreles el segundo nivel, que vayan a jugar allá los chicos. Allá hay juguetes, pueden subir los niños allá. Y solo de repente tú los vas a ver, o alguien. Por favor, hermano, gracias. En el versículo 2 habla algo bien interesante. Dice: y en Moisés todos fueron bautizados. ¿Sí? En la nube y en el mar. Mire pues, qué interesante. ¿Quiénes quedaron postrados? Los salvos. ¿Quiénes quedaron postrados? Los bautizados. Mira, hermano, qué interesante, ¿no?
¿quiénes quedaron postrados? Los salvos. ¿Quiénes quedaron postrados? Dice la escritura, todos los que fueron bautizados. Mire qué tremendo. Yo me asusté hoy, hermano, porque hay gente, siempre le he contado de un hombre que yo encuentro, ¿y cómo estás? Yo solo esperando que el Señor me lleve, dice. Dichoso, digo yo, qué bueno, ¿verdad? Si es realmente genuino eso, qué bueno. Pero hoy muchos podemos estar creyendo, hermano, que estamos bien, pero hermano, tenemos que ver cómo está nuestro caminar. Entonces, ¿quiénes fueron los que cayeron? Mire, los salvos, los bautizados. Pero mire que dice el versículo 3: y todos los que comieron el mismo alimento espiritual. No estoy diciendo que los que quedaron postrados fueron algunos que no vieron nada, algunos que ni fueron bautizados, algunos que no vieron la mano poderosa de Dios, ¿verdad que no? El mismo grupo que salió de Egipto, de ese mismo grupo cayeron en el desierto. Entonces, yo lo que puedo ver aquí, hermano, dice el 3 y el 4, dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Todos los que salieron. Nadie puede decir, no, lo que pasa es que a ellos les daban agua diferente, a ellos les daban un pan diferente, con ellos habían un trato diferente. No, a todos. ¿Por qué dice todos? Porque usted va a leer en Números, si no estoy mal, en Números 11:4 por allí, hermano, dice que también habían colados. Yo se lo digo en buen chapín. Pero dice la palabra que también gentes de otros pueblos se le unieron, que vieron, que escucharon, que creyeron, hermano, y ellos empezaron a caminar. No solo el pueblo de Israel iba, pero no dice la escritura, y los que cayeron fueron los que no eran del pueblo de Israel. La gran mayoría desagradó al Señor, y ahí van todos. Por eso, ¿cómo se lo trato la manera de explicar en esta hora? ¿Quiénes cayeron? ¿Quiénes quedaron postrados en el desierto? Todos aquellos que fueron liberados, todos aquellos que fueron salvados, todos aquellos que fueron bautizados, todos aquellos que vivieron en la manifestación de la comunión. El comer, ¿qué es? Es comunión. Si usted se sienta y hay un invitado, véngase a la mesa, dice, vamos a comer, a tener comunión, y se sienta, usted saca la tortillita, ¿verdad, hermano? Esas tortillas tan especiales, ¿verdad? Aunque sea, hermano, con un chirmolito de tomate, chile seco, ¿cómo se llama cilantro, cebolla, limón, y aunque sea un pedacito de chorizo. Pero hay comunión. Y el quesito, dice la hermana Gaby, no le hace falta su queso. Hay comunión. A todos se les dio la misma bebida espiritual. A todos se les dio la misma comida. Pero si a todos, ¿por qué la gran mayoría quedó postrada en el desierto? Si a todos el Señor mostró su misericordia. Porque al final yo puedo ver, hermano, que salieron israelitas y salieron gentiles. Y ahí nos habla que de los dos hizo un solo pueblo. Hablándolo yo ahora con palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero de esos que solo hicieron un pueblo, porque solo iba el pueblo de Israel, al final la gran mayoría quedó postrada en el desierto. Por eso, hermano, usted y yo debemos de hoy comprender verdaderamente cuál es nuestro papel, cómo estamos nosotros delante de los ojos del Señor. Porque yo le voy a decir, la gran mayoría se va a quedar. Y eso es muy triste decirlo, hermano, pero la gran mayoría se va a quedar. Los que se van a ir y los que estamos luchando y queremos irnos, hermano, y en fe decimos, el grupo va a ser muy poco. Muchos dicen, hay algunos teólogos que dicen que los que se van a ir es el 10%. Se va a ir el diezmo de la iglesia. Mire, otros hermanos, nosotros nos enseñaron que quién es la novia a la que se va. El cuerpo de Cristo somos todos
pero solo se va a ir la costilla. Y la costilla en relación a la proporción del cuerpo es muy poca. La mayoría desagradó al Señor. Entonces, que yo quiero llevarlo en esta noche, llegar al meollo del asunto de por qué desagradaron al Señor. Porque si Pablo escribe y esto se ha escrito para enseñanza nuestra, entonces tenemos que aprender hoy la enseñanza. Entonces, ¿quiénes fueron los que cayeron, los que perecieron? Los salvos, los bautizados y los que habían tenido comunión. Mire, comían el mismo, ¿por qué dice la misma comida espiritual? Porque el maná era algo espiritual, hermano, al final. Era comida de ángeles, era comida del cielo. Y Pablo describe que había una roca que los seguía. Y esa roca, dice, era Cristo. Y de ahí tomaban la verdadera agua. Por eso no carecieron, hermano. Por eso, ¿cuál fue el castigo de Moisés? Por golpear la roca que lo seguía. Entonces, ya se dio cuenta. Los salvos, los bautizados y los que habían tenido comunión. Nadie puede decir es que a mí no me daban la misma agua, a mí no me daban el mismo alimento. Eso habla, hermano, de que tuvieron la misma enseñanza, tuvieron la misma ministración, tuvieron la misma oportunidad. Solamente que unos, hermanos, no quisieron agradar al Señor. Entonces, ¿quiénes fueron los salvados? Ahora, yo puedo ver, hermano, si eso, ¿cuál fue realmente el fracaso de esta gente que quedó postrada? Fíjese que en el versículo 8 dice, hermano, y en un día cayeron 23,000 personas. 23,000 en un día. Yo no sé si el COVID mató a 23,000 en un solo día. Yo no creo que 23,000 gentes en un solo día. Sí murió mucha gente, sí sé que pero fueron 2 millones casi en 6 meses. Más o menos, ¿cuál sería pero mire, en un día 23,000 en un solo pueblo. ¿Cuál fue el fracaso? Y dice la Escritura, Dios no se agradó de la mayoría. En otras palabras, desagradaron al Señor. ¿Ah? ¿Y qué es agradar? Fíjese que yo traté la manera, dice, es pasar bien, complacencia, gozo, placer. Cuando el Señor le dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo gozo. ¿Ah? Porque agradar y complacencia significa gozo también. Él es el que alegra mi corazón. Cuando usted va a recibir notas, ¿verdad? Y su hijo era ¿cómo se llama? Abanderado, ¿verdad, hermano? Usted llegaba con gozo. Usted decía, ¿y cómo va a subir? Si él es el abanderado, él va a salir bien. Usted llegaba con gozo porque había alegría en su corazón. Pero no le tocó alguna vez llegar solo. Una vez me dijeron, ¿cómo saliste? Le dije a uno de mis hijos, bien, seguro, re bien. Como siempre me dejaba, ¿verdad? Decime de una vez, así voy preparado. Decime, mira, dejé 5, dejé 6, dejé 7. Y así ya no voy. Re bien, me dijo, re bien. Entonces me fui contento. Yo iba con doble pechuga porque iba. Ya había una gran cola en el colegio, hermano. Y me pongo yo y se para atrás de mí otro. No sé si estaba adelante o atrás de mí un otro papá que yo lo conozco. ¿Qué tal usted? Le dije. Qué bueno que nuestros hijos hayan salido re bien, le dije. Y se me quedó viendo. No, me dijo, ayer entregaron los que salieron en limpio. Hoy solo de 7 en adelante que dejaron, me dijo, están de 7. Ahí no podía decir, yo es un hijo que tengo gozo, que tengo complacencia, ¿verdad, hermano? Pero ¿por qué le digo yo eso, hermano? Porque el agradar significa gozo, el agradar significa placer. Por eso David era un hombre, y mire qué interesante, si tratamos la manera de aplicar estas palabras, estos significados en esa palabra, en otras palabras el Señor decía, este es un hombre conforme a mi corazón porque me agrada. Es un hombre en el cual yo me gozo. ¿Será que el Señor puede decir, yo me gozo? No, que yo soy el gozo de mi hijo, no, mi hijo
me provoca gozo. Ay, hermano, ese es otro nivel. Miro a mi hijo Denis, por no mencionar a nadie aquí, hermano, y él me provoca gozo. Al hermano, ¿cómo será eso, no? Porque eso es lo que podemos decir. Decía cuando hablaba de David, ¿verdad? David me provoca gozo. Y entonces, como le provocaba gozo, le daba gozo, hermano. Y por eso David danzaba, él remolineaba, hermano. Él hacía corros, hermano. Él era un hombre, hermano, porque él había encontrado que así le daba gozo al Padre. ¿Nosotros qué le daremos al Padre? ¿Le daremos gozo o le daremos pena? ¿Por qué, hermano? Porque fíjese que solo yo empiezo a orar: Señor, te pido, y ya no puedo, Señor, y ahora yo no sé qué voy a hacer, Señor, y ahora me vas a ayudar, Señor, y yo te pido y te pido y te pido, y el Señor dirá: en lugar de darme gozo, me da pena. Pero cuando usted se acerca, hoy cantábamos, ¿verdad? Ese coro de hoy estoy gozoso, hoy tengo alegría. Alegre estamos, de fiesta andamos en la presencia del Señor. Que este coro realmente se vuelva un rema en nuestra vida. ¿Qué cree que va a decir el Señor? Ese es un pueblo en el cual a mí me provoca gozo. Por eso es de doble vía. Que Él sea mi paz, que Él sea mi gozo. ¿Cuándo diremos nosotros el gozo del Señor? Porque así dice: el agradar significa pasar bien. Cuando usted está con su hijo, hermano, que es bien educado, que es bien, uno la pasa bien, ¿verdad, hermano? Pero cuando es travieso, hermano. Mira, hermano, que una vez estábamos nosotros y llega nosotros, hermano, fue cuando nuestra primera hija acababa de nacer. Mi esposa mandamos a comprar un corral, pero de aquellos que estaban de moda, que ya no eran de barrote, sino eran como de malla, de tela, bien bonitos, para que los niños no se, si se caen, que no se golpeen y tanta cosa. A ver, hermano, que solo sacarnos el dinero cuando somos padres primerizos. Y nosotros ahí lo armamos y bien chilero, hermano. Y estaba el corral y llegó el hijo de una compañera, Rayo Chapín, hermano. Dos en donde consiguió unas tijeras que cuando se fueron nos dejaron el corral todo tasajeado, hermano. Puro retazo, ¿verdad? Porque lo que sostenía la parte de abajo era la malla, hermano. Eso no sé, pero lo usamos tal vez unas horas, ¿verdad? Porque al ratito llegaron ellos, ¿no? ¿Usted cree que pasa uno bien con una situación de esas con su hijo? Hay mamás de sinvergüenzas, ¿verdad? Con mucho respeto. Ella se fue como que sin nada. En una oportunidad estábamos ahí, acabamos de comprar una pecera, hermano, y teníamos unas tortugas, hermano, y unos pececitos. Llega, agarra la tortuga, así les tiró la cabeza y una se la quitó. Y uno, ¿acaso son sus hijos, verdad, hermano? Después agarra y mete la mano y agarra el pececito. ¡Ay, qué bonito! Yo le voy a decir, yo le estoy contando cosas que pasan. ¿Cómo seremos nosotros delante de los ojos del Señor? ¿Será que pena? Mi hijo ya va otra vez. Ay, me pone en vergüenza mi hijo. Se va a ir a tal lado. Ay, ahora. ¿O le provocaremos nosotros complacencia, gozo? Y eso fue lo que el pueblo de Israel no entendió. Mire, te hice libre, ya no eres esclavo, yo te estoy sosteniendo y te saqué. Y muchas veces lo oíste, muchas veces yo le dije a Moisés: ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me vaya a hacer fiesta, para que me vaya a adorar, para que me vaya a bendecir, para que me vaya a alabar, para que me vaya a servir. Pero yo lo que siento hoy es desagrado. Y llegó al límite el tema de estar desagradado, que empezó a matarlos. Y eso a mí me llama la atención. Porque se recuerda que en una oportunidad el Señor le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Aquí yo los dejo tirados y los voy a matar. Momento, Señor, dijo Moisés, ¿sí o no? ¿Qué van a decir las demás naciones? Que solo sacaste a un pueblo para destruirlos y postrarlos
en el desierto. Pero al final, la nueva generación, entonces, gente de la que salió de Egipto, solo 2 entraron: Josué y Caleb. Y después todos, hermanos, los que entraron fueron los que nacieron en el desierto. O sea que eran menores de 40 años los que tomaron. Mire, hermano, menores, qué interesante, ¿va? Menores de 40 años fueron los que entraron a la tierra prometida. Por eso antes de entrar los tuvieron que circuncidar, porque no habían tenido esa práctica en el desierto. Pero mire, dice, desagradaron. Desagradaron, hermano. El Señor es lento para la ira, pero la tiene. Y eso hay que tener cuidado. Ah, no, hermano, es que Dios es amor. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba, decía una compañera en cuarto magisterio: no, yo puedo vivir como quiera, Dios es amor y a mí me tiene que amar. Dios es un Dios de amor, pero también es un fuego consumidor. ¿Sí? Es lento, pero lento para la ira, y grande en misericordia, pero llega un momento a llegar al tope de la ira y hay consecuencias. Entonces, desagradaron al Señor. 2, erraron al blanco, fíjese. ¿Y qué es errar al blanco? ¿Sabe usted qué significa, en otras palabras, errar al blanco? Pecar. Pecar significa errar al blanco. Porque, hermano, yo puedo ver que tenían ellos, hermano, errar al blanco. ¿Usted ha ido al tiro al blanco alguna vez? Cuando iba a la feria, era chistoso porque yo me acuerdo de niño, iba, hermano, y nunca le pegaba. ¿Y qué? Son bandidos, le cambian las miras, les trastocan las miras, pues nunca les pega uno. Pero ya después, como uno ya es tirador profesional, mira uno y ellos, yo puedo ver, hermano, que ellos tenían 2 blancos. Mi esposa se ríe, que me cuesta a mí, yo no mucho. Mire, las armas a mí, hermano, me dan miedo, aunque sean de mentiras. Erraron al blanco. Y yo puedo verlo en 2 formas. En una forma espiritual, erraron, porque su propósito, su blanco espiritual, ¿cuál era? Adorar. Ese era. Déjenlos ir para que me vayan a adorar. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era la mira? Ir a adorar. Y el segundo que yo puedo ver, hermano, el terrenal, la tierra prometida. Ellos anhelaban más la tierra prometida que el adorar al Señor. Y yo creo, hermano, que la tierra prometida era el regalo, hermano. Como segundo lugar, lo primero era siempre el agradar y el adorar al Señor. Porque lo material no se va a poder, lo terreno no se va a poder poner anticipadamente al tema espiritual, hermano. Entonces, mire, pues, erraron al blanco. Pero mire, yo encontré algo en su fracaso. Su fracaso fue desagradar al Señor. Ahorita vamos a ver en qué cosas fallaron ellos. Erraron al blanco y por su fracaso tuvieron muerte prematura. Y eso a mí, cuando yo estaba hoy en la tarde estudiando eso, a mí me llamó la atención. Porque yo dije: Señor, tú sacaste a un pueblo de 3 millones, 2 millones. Era porque el Señor les había preparado una tierra para recibir a 2, 3 millones de gente. El Señor nos ha llamado al camino de la salvación para dejarnos postrados. Los que decidimos quedar postrados somos nosotros, porque esa es una consecuencia de desagradar. Hoy, hermano, usted y yo debemos de aprender a agradar al Señor. 2, de no errar al blanco, de tener, hermana, una mira telescópica. Una vez a mí me iban a agarrar de blanco, pero me di cuenta antes, hermano, que me querían poner aquí, mira. Una vez llegó una persona que había tenido una amistad ahí con mi esposa, y que sí, mi esposa se iba a casar antes con otra persona que conmigo. Y ella ya tenía todo preparado, y el Señor le habló así directamente un día, hermano. Mire, es un testimonio que nosotros tal vez algún día le vamos a contar. Con una persona que así, una persona que vino de Nicaragua, de El Salvador, de Honduras, algo así, estaba la iglesia donde ella asistía. Dice el Señor: a ti, ¿quién? A ti, la que tienes la blusa o la no sé qué roja.
No, la que está volteando, tú ven aquí. Con el hombre que te estás pensando casar, no es el hombre que el Señor te tiene. Y hoy vas a ir a terminar con él de una vez. Porque el hombre que el Señor te tiene preparado a ti es hermoso, es guapo. ¡Aleluya! Yo me tengo que echar mis flores, hermano. Y fíjese, hermano, que en una oportunidad le dije, y él era militar, era general, comandante, no sé qué era. Y un día dije, yo lo voy a conocer. Y cabal me dijo, mire, a usted le gustan las armas. Me dijo un día que lo conocí. No mucho. Le dije, cuando quiera, me dijo, lo llevo al polígono. Me dijo. Dije yo, no, a mí no me quiere enseñar a tirar, a mí me quiere tirar, dije yo. Entonces, por eso le digo, hay que tener bien en la mira. ¿Dónde? En la mira con cariño, dicen por ahí, ¿verdad? Pero mire, ¿por qué le digo yo? Porque hoy nosotros tenemos que tener bien puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Hay dos cosas, sí, hermano. Hay promesas celestiales y hay promesas terrenales, pues. Eso no lo vamos a negar. El Señor te quiere hacer próspero en todo, nos quiere hacer próspero en todo. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros estamos como el pueblo de Israel, desagradamos al Señor. Nos vamos más por las cosas terrenales, ¿sí?, que por las espirituales. Y hermano, yo encontré esto y que dice, hermano amado, aquellos que erraron en su corazón, que cometieron ese error en su corazón, ¿sí?, se alejaron. Pero mire, dice la palabra que la maldad mata anticipadamente. Y eso a mí me llamó la atención. Si usted y yo estamos errando, lo que únicamente estamos provocando es que pueda venir un cortamiento a nuestra vida. Fíjese, hermano. El Señor no quiere que nos quedemos postrados. El Señor quiere que, hermano, usted y yo hemos venido. A ver, levanta, hermano, ¿cuántos hemos sentido la presencia de Dios? ¿Cuánto Dios nos ha hablado? ¿A cuántos el Señor nos ha dado promesa? Entonces eso significa que somos salvos, que hemos sido bautizados, que hemos tenido comunión. Ahora mi trabajo, nuestro trabajo es agradar al Señor. Nuestro trabajo es no empezar a ver otra cosa. No, hermano, aquí el Señor dice que me va a dar esto y yo me voy, y hermano, y empieza uno, hermano. Mire, entonces murieron antes de llegar a la promesa. Ahora, le hago una pregunta, ¿sería ese el plan de Dios? ¿Sería el plan de Dios mostrarse con poder, hacer tantos milagros, llevarlos, abrió el mar rojo, les dio maná, les dio todo, hermano, fueron para matarlos en el desierto? ¿Ese sería el plan de Dios? Entonces, ¿qué pasó? La desobediencia hace y provoca muchas veces que sea uno cortado. Entonces, mire, o sea, hermano, que ellos murieron antes de su hora, antes de llegar y de ser introducidos, hermano, a la tierra prometida. Porque la maldad mata. Yo encontré un salmo, hermano, váyase conmigo. Salmo 34. Salmo 34, 21. Padre Santo, aquí pasa muy rápido el tiempo. La maldad dará muerte al impío. Entonces la maldad mata. Maldad, malo, todo eso, hermano, mata. Entonces a mí me llama la atención, hermano, cómo aquellos que fallaron en este tema, hermano, empezaron a alejarse. Mire, por eso tenemos que estar nosotros conectados, porque cuando uno se empieza a desconectar, hermano, uno empieza a alejarse fácilmente. ¿Sí? Y cuando uno empieza a alejarse fácilmente, puede venir una muerte. Yo no le estoy diciendo precisamente que sea una muerte física, puede venir la muerte espiritual. Mire, hermano, es muy difícil aquel que se empieza a debilitar, aquel que se empieza, hermano, a enfriar. Es muy difícil que se dé cuenta de que puede ser cortado, que puede ser separado de su vida. Ahora, ya se dio cuenta, su fracaso fue desagradar a Dios, erraron al blanco y una muerte prometida, una muerte prematura, perdón. Ahora, ¿qué fue lo que causó el fracaso? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo
que desagradaron al Señor. Vamos rapidito, ahí mismo a 1 Corintios, en su capítulo 10. Deme 10, 15 minutos, 10 minutos más. Lo primero que yo puedo ver, hermano amado, es que hay muchas razones por las cuales el hombre puede desagradar al Señor. Pero la raíz de todo eso es el apartarnos del corazón de Dios. Si usted y yo nos apartamos del corazón de Dios, hermano, empezamos a abrir puertas para desagradar al Señor. Ahora, lo primero que ellos hicieron fue codiciar. Versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Qué dice? Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. El codiciar, hermano, significa el desear, el tener un deseo exacerbado por algo. Entonces, hermano, ellos, y yo podía encontrar aquí, decía, ellos anhelaron, ¿qué codiciaron? ¿Qué desearon? Los placeres de la vida terrenal. Ya no queremos la misma comida, queremos carne, queremos melones, queremos la vida vieja, queremos volver a ser esclavos de Egipto. Eso es lo que eso es lo que anhelaron. Y ellos nunca pudieron entender que ciertamente estaban en el desierto. Pero ¿qué les hizo falta en el desierto? Pregunto, hermanos, ¿qué les hizo falta? Nada. No les hizo falta nada. Entonces, a mí me llama la atención, lo primero que hacen es codiciar las cosas prohibidas. No podemos estar anhelando las cosas del pasado. Y cuando hablo del pasado es de donde el Señor nos sacó. No podemos, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, hermano, llegaron ellos a desear tanto, hermano, los placeres de la tierra, los placeres de la vieja vida, hermano, que aún el pan de Dios les supo insípido, dice. Según Números 11:4, usted lo lee en su casa. Ya no queremos ese pan, estamos cansados. Y era el pan que el Señor les mandaba del cielo sobrenaturalmente. Que pasara, hermano, un día que usted abriera y el Señor le dijera, toma, este es el maná del cielo, y en pie, hermano amado, usted que aquí en la tierra, que tiene que comer un pedacito de carne, que tiene que arroz, que tiene que verduras, que esto y que el otro, que para tener una dieta balanceada, ¿usted qué cree? ¿Que el maná sería una dieta totalmente balanceada o no? Llevaba las grasas necesarias, los carbohidratos, las proteínas, todo era perfecto. Por ahí no estaban enfermos, ¿verdad, hermano? Y ahí iban con los doctores, no, porque era, hermano, todo perfecto. Pero se hastiaron, porque entró la codicia en su corazón. 2, mire, verso 7. No seáis pues idólatras como ellos, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Mire, eso significa que ellos adoraron a otros dioses. Así de sencillo. Usted sabe que una de las primeras de cambio hacen un becerro, ¿verdad? Y dice, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y ese era el Dios que los había sacado. No, ellos lo hicieron. Por eso, hermano, yo le digo, debemos de tener mucho cuidado con las bendiciones del Señor. Si Dios te va a dar un negocio, Dios te va a dar una empresa, Dios te va a dar algo, hermano, es porque el Señor te quiere bendecir, no que te sirva de atadura. Hermano, el pueblo de Israel salió millonario, le tiraban el oro para que se saliera, porque el Señor les pagó hasta el último centavo de 430 años de esclavitud. ¿Pero qué hicieron con el oro? Hicieron fundiciones, hermano, y no solo hicieron el becerro. La Biblia en Oseas, si no estoy mal, dice que llevaban 2 tabernáculos: el tabernáculo del Señor y el tabernáculo de Astarot. Armaban un tabernáculo del Señor y llevaban otro escondido a otros dioses.
Y eso es bien delicado. Cuando nosotros amamos más otras cosas que al Señor, eso es idolatría. Y cuando hablo de idolatría, ya nosotros ya ni siquiera tiene que pasar por nuestra mente lo que se practicaba en el mundo, ¿no? Ahora hay otros tipos de idolatría. Idolatría a los hijos, al esposo, a la esposa, al trabajo, a los bienes. Ahora hasta las iglesias evangélicas son idólatras. Idolatran al apóstol, idolatran al profeta, idolatran al pastor, idolatran la misión, idolatran todo. No, hermano, no. Cuando se ama más. Sí. Yo en una oportunidad, hermano, me entristecí mucho, porque me contaron a mí una persona, me dice, juntaron a todos los jóvenes que se fueron a un retiro de jóvenes. ¿Sabe qué les dijeron? El pastor de la iglesia les dice: no importa que sientan o no sientan a Dios, pero si el apóstol les da la mano, ustedes ya la hicieron. Entonces los jóvenes, ¿en qué pensamiento iban? ¿Qué culto va? Lo que queremos es tocarlo. Esa es idolatría. ¿A qué viene usted aquí? A ver a los músicos. Gracias a Dios ni muchos hay, ¿verdad? ¿Usted a qué vino? A ver al pastor, a ver a los diáconos. Ay, es que como cantan de bonito. Menos mal no cantamos tan bien, hermano. Desafinamos mucho. Usted viene aquí a ver a su Señor. Aquí venimos a ver al Señor, venimos a adorar, porque a Él lo amamos, porque a Él lo necesitamos, hermano. Bueno, mire, váyase conmigo rapidito a Mateo 10:37. Vamos a ver qué dice Mateo 10:37. Mateo 10:37. Y a veces perdone que comente cositas así, ¿verdad, hermano? Pero es que a veces, no, hombre, si las iglesias, no, ¿cómo puede ser? Mire, pasan en las iglesias. Por eso a veces menciono algunas cositas, porque usted puede decir: ay, hermano, no, las iglesias, ¿cómo van a hacer? No, hermano, ay, es que como mi apóstol no hay otro. Es que es tan guapo mi apóstol. Mire, hermano, se oyen tantas cosas. 10:37. Empezando a llover otra vez. Padre, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y no está diciendo que no ame usted a su papito ni a su mamita, sino que no ame más a su papá que Dios, que no ame más a su sacrosanta madre que a Dios. Y así se lo digo porque mi amigo decía: ¿y usted por qué no va los domingos? No, los domingos en la mañana es de mi sacrosanta madre. Bueno, váyase pues. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Cuidado. Ame a sus hijos, sí, hermano. Ámelos, instruyalos, o amemos a nuestros hijos. Amemos, porque son herencias del Señor. Pero no ame más a sus hijos que al Señor. Yo con mucho respeto digo esto, hermano. Yo he admirado muchas cosas de mi esposa, y una de las cosas que yo he admirado es la búsqueda del Señor. Y aquí hay testigos. Nuestros hijos primero fueron muy seguidos. No teníamos carro y teníamos que pasar enfrente de 2 bares antes de llegar a la iglesia en las noches. Y pregúntele cuántos discipulados se perdió a pie, lloviendo. ¿Sabe cómo nos iba la Charito con el estuardito aquí, y el carruaje lo envolvía en nylon, y así se iba mi esposa? Yo salía mucho. ¿Dónde estás? Saliendo de la iglesia. Y ahí iba. Y hoy es que la nena no le gusta ir. Es que el nene, ay, es que no, hermano, cuidado. Yo no estoy diciendo que no amemos, yo le estoy diciendo que no amemos más que al Señor, porque eso es idolatría. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mira, ahí están los parámetros. Voy rapidito, hermano. Versículo 8 de Corintios. Se entregaron a las impurezas. La fornicación es impureza. Como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23. Fíjese que yo, revisando rapidito, hermano, las impurezas es todo tipo de pecado, y las impurezas destruyen. Yo pude ver algo. La impureza, la fornicación, destruye el alma.
Y la idolatría, hermano, impacta en el espíritu, porque la adoración. Y la fornicación impacta en el alma. Entonces estos hombres, este pueblo lo que hizo fue, hermano, debilitarse y destruirse en el alma, porque fueron, hermano, tapados por pecados, por impurezas. Por eso la palabra muestra y dice: ¿quién podrá entrar al lugar santo? El limpio de manos, del corazón limpio. Hay que limpiarse. Teníamos una jornada de administración antes de terminar el año, pero por logística ya no lo pudimos hacer. Pero no hemos quitado el dedo del renglón. Se hará a finales de enero, en finales de enero, principios de febrero, por algunas actividades también en nuestra iglesia central. Pero que nos tenemos que limpiar, quitarnos las impurezas, hay que limpiar. El que esté impuro, que se quede impuro, pero aquel que quiere, hermano, limpiarse, que se limpie más constantemente, dice la palabra, y más y más y más. Amén. Entonces mire, otro, se entregaron impurezas. 4, provocaron al Señor, dice. Y provocar es tentar al Señor. Y si nosotros decimos que somos tentados, no podemos decir que somos tentados de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, dice. Somos tentados por el otro lado. Pero hermano, usted va a leer, hermano, en el Salmo 78 dice: y ellos lo provocaron, dice, y lo tentaron. Cuidado con provocar al Señor, hermano. Cuidado con llegar a provocarlo, a tentarlo. Y usted apunte ahí, hermano, por favor, tiempo ya no lo vamos a ver. Salmo 78, 18 y el Salmo 78, 56. O lea todo 78 para que usted lo encuentre ahí. Y mire qué interesante. Y 5, murmuraron. Ay, hermano, ¿y cómo yo estaré desagradando al Señor? Por lo menos para iniciar hay 5 puntos aquí. ¿Cómo? ¿No estaremos codiciando cosas prohibidas? ¿No estaremos adorando a otros dioses? ¿No nos estaremos entregando a cosas impuras? ¿No estaremos provocando al Señor? Y hermano, ¿no estaremos murmurando? Mire qué interesante. Murmurar significa rezongar. Usted alguna vez ha dicho: este tan rezongón que es, como que no está conforme con nada, ¿verdad? Pero mire qué interesante, porque dice que el pueblo murmuró de Moisés, murmuró de Aarón, murmuró por estar en el desierto, murmuró por el maná, murmuró la forma que Dios los estaba trabajando. Por todo murmurar el pueblo, hermano. Pero hermano, yo puedo ver, hermano, que todo esto viene al hombre por estarse alejando y apartándose del Señor. Entonces, hoy, hermano, usted, cuidado con murmurar, cuidado con rezongar. Gracias a Dios aquí no hay hermanos rezongadores. No seamos rezongones, hermano. ¿Sí? Es que el pastor, es que fíjese que, es que la palabra. No, hermano, usted atienda, tome. Si hay algo no es de edificación, quítelo y siga adelante, pero no murmure. Porque esto de la murmuración es bien tremendo, hermano, que aún en la murmuración hace que el campamento se detenga. Si en una iglesia hay mucha murmuración, hermano, esa iglesia está detenida automáticamente. Si en un hogar hay murmuración, ese hogar está detenido espiritualmente. ¿Sí? Porque mire qué interesante, hablaban de las autoridades, hablaban del Señor, hermano, hablaban de las autoridades delegadas, hablaban de la comida, hablaban de la estructura. Hermano, era un pueblo complicado. 5 cosas para empezar a desarrollar nosotros en nuestra vida y examinarnos. Entonces, ¿qué aplicación tiene hoy, hermano? Todo lo que antes expuso Pablo, hermano, como un ejemplo, es un ejemplo para nosotros. Porque todos los pecados siguen teniendo el mismo efecto. Nos separa nuestra alma de la comunión con Dios. Yo no quiero quedar postrado en el desierto, hermano. Y yo encontré esto, hermano, y se lo voy a leer. Dice: el descontento con la provisión y las promesas de Dios es solamente el fruto de un corazón con dudas. Porque el Señor les dio provisión, ¿sí o no? Y murmuraban. Había, hermano amado, una promesa, sí, y murmuraban. Que no sea esa nuestra condición hoy de nosotros. Amén. Porque el Señor hoy sigue, Él es nuestra provisión y Él nos manda la provisión.
A ver, ¿cuántos no comieron esta semana ni un tiempo de comida? Que levanten la mano, hermano. Yo desde el lunes no he comido, hermano, porque no tengo. No, hermano. Dios es tan fiel que frijolitos, hermano, si haces un manjar. Mira, hermano, que cuando yo empecé a trabajar en una institución, mi esposa aquí está. Hermano, yo era bien problemático para la comida. Si no había carne, hermano, yo no comía. Yo desayunaba carne, almorzaba carne y cenaba carne. Aún los compañeros me molestan, algunos compañeros del banco. Nos íbamos a las 3 de la mañana, a las 6, 7 estábamos allá en Tecpan y todos comiendo huevitos, un churrasco por favor, y yo a las 6:30 de la mañana me estaba comiendo un churrasco. ¿Frijoles comía, mi amor? No, decía, los frijoles no, porque a mí me ensucian el estómago. Así les decía yo a mi esposa, de verdad, hermano. Y cuando ya el Señor empieza a trabajar en nuestras vidas, porque el Señor empieza a trabajar todas las áreas de nuestras vidas, nos mete a un proceso, ¿verdad, amiga? Que había solo para frijolitos. Llegué a amar los frijoles como usted no tiene idea. Frijolitos con apazote, frijolitos con carne, mejor. No, pero ¿cómo lo que se les de los chirmoles? Cilantro. ¿Han probado ustedes el frijol con cilantro? A la mi hermano. Ya cuando échele una su buena de cilantro que salga ahí, después lo saca. A la mi hermano, sale. Yo no he cenado, hermano, acepto invitaciones al salir del culto hoy. Mire, hermano, ¿y ahora qué hay? Lo que está en la mesa es agradecido. Mire, para los tiempos de los bloqueos, hermano, Dios no nos ha dejado. Y ahí nos sentamos a la mesa. Y un día le dije a mi esposa y le decía a mis hijos: hoy sentémonos más que agradecidos. Está bloqueado, no hay gasolina, no hemos salido ni a caminar. Mi esposa, los negocios se vinieron para abajo, hermano amado. Pero hubo provisión en nuestras mesas. Entonces no reneguemos la provisión material, mucho menos la espiritual. Porque, hermanos, se lo digo con mucho temor delante del Señor, pero en esta casa no se ha cerrado nunca. Que un día ¿y usted a qué iglesia quiere ir? Yo quiero ir con el hermano Denis. No vaya allá, dijo. No vaya allá, le dijo una persona. Y yo sé quién se lo dijo. Ahí con el hermano Denis, temporadas abre la iglesia, temporadas, años la cierra, le dijo. Ya cuando uno quiere empezar a despegar, cierra la iglesia y se olvida de la iglesia. Dígame usted cuándo he dejado de predicar aquí. Aún ¿se acuerda que para la pandemia no podíamos? Y teníamos culto martes, teníamos culto viernes, teníamos hasta vigilias tuvimos, hermanos. ¿Se acuerda que tuvimos una vigilia? Y qué bendecida. Cantamos y después un hermano de Guatemala predicó, nos conectamos y después nos volvimos a conectar aquí, hermano, y estuvimos cantando. Como a las 3 de la mañana terminamos virtual. ¿Se puede creer que estábamos virtual? Y todos en nuestras casas felices. No reneguemos, porque Dios siempre ha sido fiel. Por eso digo, en la comida y la bebida espiritual todos la habían comido. Entonces me llamaba a mí la atención este pensamiento. Dice: el descontento con la provisión y las promesas de Dios es el fruto de un corazón con dudas. Que no haya dudas, que no haya un corazón incrédulo. ¿Sí? La provisión del Señor ha sido perfecta, espiritual y materialmente. Y las promesas del Señor, hermano, se han cumplido. Pero hay una promesa mayor, y esa es la que estamos esperando: su venida. ¿Cuánto nos queremos ir con Él? Cierra sus ojitos. Ya he terminado. Cierra sus ojitos. Y vamos a orar. Vamos a hacer una oración en esta noche. Vamos a pedirle al Señor de que Él nos ayude. Que Él nos ayude, hermano, en esta noche. Hermano, usted y yo hemos sido llamados. ¿Para qué? Hemos sido llamados, amado, para alcanzar las promesas. Usted ha sido llamado, hermano, para que usted llegue a la presencia del Señor, a la tierra prometida.